A quienes nos siguen y a quienes en este momento están viendo esta transmisión, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar con una persona que nos va a ayudar mucho a entender parte de lo que está ocurriendo en nuestro país, que de pronto lo escuchamos, que nos llega a alarmar, pero que en realidad no tenemos muy claro cómo funciona, qué efectos traerá, qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. Y no encontré a mejor persona para platicar de esto que Rafa Espino. Quizá usted que nos ve ya habrá escuchado de él. Rafa Espino es chihuahuense y además es consejero independiente de Pemex en este momento. Y él incluso se ha definido como una persona muy cercana al presidente o que ha trabajado de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso le digo que es la persona idónea para explicarnos lo que está sucediendo en el país. Pero bueno, Rafa, antes que nada, muchas gracias por la posibilidad de esta entrevista. No, muchas gracias a ti por la oportunidad de platicar. Y digo, sí, he colaborado con el presidente desde hace muchos años en todas sus campañas y ahorita soy consejero independiente de Pemex. Yo no me he definido en esa forma, pero sí estoy muy cercano, sí colaborando. Pues sí, ahí estoy, ¿no? Así es. Y muy contento. Rafa, quisiera pedirte un favor, debido a que recientemente hemos escuchado muchas cosas de lo que está ocurriendo a nivel mundial con el tema del petróleo, que sí bajó el precio del petróleo, que sí porque no se ponían de acuerdo Arabia Saudita y Rusia, y luego después viene una negociación en donde México toma una postura que de entrada nos sorprende a los mexicanos porque no habíamos visto algo así, pero en realidad escuchamos mucho, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa. Entonces yo quisiera pedirte el favor de que nos explicaras en términos simples y llanos que podamos entender todos qué es lo que está pasando. Bueno, pues mira, primero que nada, pues hay que decir que dentro del proyecto alternativo de nación, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente le apostó al rescate de la soberanía energética y al rescate, en este caso, de las dos empresas productivas del Estado, como son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el presidente cree que Petróleos Mexicanos debe ser palanca del desarrollo nacional. Y bueno, pues es una cuestión que ha estado mucho a debate, porque como todos sabemos, los combustibles fósiles en un futuro no muy lejano, hablando de 50 años, dejarán de tener vigencia en el mundo. Sin embargo, pues México es rico en hidrocarburos y es una gran oportunidad para México desde un punto de vista de negocios, desde una forma de una explotación racional, el aprovechar esos recursos naturales para convertirlos en dinero. Y como todos sabemos, Pemex es el principal contribuyente desde hace muchos años a la Hacienda Pública Federal. Es cierto que la economía cada vez ha estado menos petrolizada, pero Pemex siempre ha sido un contribuyente importante. Pemex es una empresa que durante los últimos 16 años, puedo decir en los dos, al final del sexenio de Fox, que tuvo la suerte de encontrarse con el yacimiento de Cantarell, y luego después durante la administración del presidente Calderón y el presidente Peña Nieto se abandonó. Fue una empresa saqueada, fue una empresa que se dejó de invertir en ella, y la intención señalada pues era dar estas actividades de exploración y extracción a empresas particulares. El presidente la quiso rescatar para todos los mexicanos y hubo un gran logro el año pasado, que se detuvo una declinación permanente que venía en la producción de 3.200.000 barriles al final del sexenio de Fox a 1.700.000 barriles diarios de petróleo crudo que se explotaba en la época de Enrique Peña Nieto. No somos ajenos a los escándalos de corrupción, al saqueo, a la forma tan burda en la que se han desviado recursos de Pemex. Entonces el presidente, dentro de los planes que mencioné, estaba está pues el invertir y el reconstituir a Pemex como lo que fue en tiempos del general Cárdenas y siempre fue durante la época de los 60, 70, 80, la gran palanca del desarrollo nacional. Pero no significa esto voltear al pasado, o sea, estamos hablando sí de un Pemex que estaba abandonado, saqueado, como tú dices, por la corrupción que se presentó en los sexenios pasados, y de pronto venir y echarle toda la carne al asador al petróleo, que como bien también mencionas, no tiene mucho futuro, por decirlo así.
¿qué va a pasar en un futuro? No es como estar estancados en un pasado o en un presente sin voltear al futuro. No, sí tiene futuro, porque justo leí ayer un reporte de British Petroleum y para dentro de los siguientes 40 años, todavía más de la mitad de la demanda de energía en el mundo provendrá de combustibles fósiles. Entonces, de que tiene futuro, tiene mucho futuro. Y México, pues, está en aptitud de aprovechar su riqueza natural para convertirla en desarrollo, para convertirla en dinero que apuntar el desarrollo. Y esa es la apuesta precisamente de este sexenio. Claro que eventualmente hay que ir haciendo una reconversión a las energías limpias, pero que también es parte del plan de la empresa, pero mientras, ¿por qué no aprovechar la riqueza que tenemos en el subsuelo? Es decir, México la tiene ahí, es petróleo cuyo costo de extracción es relativamente bajo comparado con los costos en el mundo y es importante aprovecharlo. Entonces, futuro tiene. Entonces, justo lo que te está diciendo era que dentro de ese plan se hicieron grandes logros el año pasado porque Pemex fue una empresa que se endeudó mucho en esta lógica de saqueo que estamos platicando. Entonces, se reestructuró la deuda completa de Pemex. Pemex, nomás para tener una idea, debe más de 100,000 millones de dólares. Sin embargo, es una empresa productiva, porque es una empresa cuyo flujo libre sigue siendo atractivo. El problema tradicional de la empresa es que tiene un régimen tributario opresivo, que también es una de las cuestiones que ya se están reformando en esta nueva administración, y la otra, pues es el costo de la deuda excesiva. Entonces, justo cuando se está reconformando, digamos, a la empresa, justo cuando se está orientando los recursos a las actividades productivas de extracción y de exploración, adicionada con la construcción de la refinería de Dos Bocas, que el sentido de la refinería de Dos Bocas era depender menos de la importación de gasolinas y diésel del extranjero. Justo viene esta crisis que está caracterizada por un desplome de los precios internacionales del petróleo. Que de pronto llegamos a escuchar que alcanzó precios negativos, pero son situaciones que quizá no todo el común del país podemos entender. Eso de los precios negativos son cuestiones temporales. Lo que sucedía era que había mucha producción y había mucho petróleo almacenado, sobre todo en Estados Unidos y en países desarrollados. Entonces, como en el mercado del petróleo se juega con futuros, entonces hubo ocasiones en las que las empresas petroleras, pues les salía más caro el costo del almacenaje que pagar porque distribuidores llegaran y se llevaran el petróleo, pero son embates temporales del mercado que se corrigen. El tema importante, Adriana, es que esta crisis es una crisis temporal. Ya hubo una reunión de la OPEP que tú referiste ahorita en la que México participó y lo que están haciendo es tratar de modular la producción para estabilizar el precio. Y México este año, afortunadamente, tiene contratadas coberturas petroleras que le permiten asegurar un mínimo del valor del barril del petróleo. Entonces, lo que se están haciendo ajustes en el gasto de capital, se están haciendo ajustes en la operación y lo que se está haciendo es redimensionar a la empresa ante este embate de la crisis internacional para seguir con el plan de negocios como se planteó originalmente. Y el presidente ya dijo que se sigue con el proyecto de la refinería de Dos Bocas y que el gobierno federal va a seguir apoyando a Pemex. Ayer, precisamente, se anunció un estímulo fiscal de 65,000 millones de pesos a través de la reducción del derecho de utilidad compartida y también se anunció una reducción en el gasto de capital. Entonces, están Pemex siguiendo la tendencia de todas las petroleras internacionales y de Estado, y pues la apuesta es a largo plazo. Esta situación es coyuntural, ¿verdad? Y sigue estando Pemex como un puntal del desarrollo nacional. Es la visión de este gobierno, es la visión de tener soberanía energética, de que las decisiones de los recursos energéticos dependan de los mexicanos y sean para beneficio de los mexicanos, y no que los centros de decisión en cuanto a qué energías producir y cómo se tomen
en algún lugar o en alguna empresa extranjera, ¿no? Ahora, Rafa, te voy a pedir tu opinión, más que como consejero de Pemex, como mexicano. Estamos viviendo una situación muy difícil en el país, obviamente en el mundo, pero vamos a hablar de México, por el tema de la pandemia, del coronavirus. ¿Es viable continuar con la refinería de Dos Bocas cuando el país necesita ahorita una inyección tan fuerte de recursos para salir adelante en el tema de salud y en el tema económico, hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas que son un pilar fundamental de la economía mexicana? ¿Es viable? Mira, la refinería de Dos Bocas es muy importante porque le da al Estado, como te lo comentaba, abona en lo que respecta a su soberanía energética. Va a procesar 340,000 barriles diarios, trabajando en condiciones óptimas de petróleo crudo de la mezcla mexicana para convertirlo en gasolina y en diésel. Nomás para que tengas una idea, ahorita más del 70% de nuestra gasolina y nuestro diésel lo importamos del extranjero. Y si bien no es cierto que ahorita hay mucha oferta por las condiciones del mercado, pues imaginemos otro escenario, como ya ha sucedido en otras ocasiones, en las que se prohíba, por ejemplo, la exportación a México de estos energéticos. Pues imagínate, ya no tendríamos decisión sobre nuestros propios recursos. Entonces, precisamente para tener autosuficiencia energética es la razón por la que originalmente se planteó la construcción de la refinería de Dos Bocas. Atendiendo la otra parte, lo que tú dices de la escasez de los recursos, ciertamente, eh, con la caída del producto que se está estimando entre un 4 y un 6,5%, pues hay mucha necesidad de recursos. Sin embargo, el presidente pues, está muy atento a esto con todo el equipo económico. Se están planteando planes de austeridad y ya ha habido diferentes medidas de estímulo a la economía a través de apoyos directos a las personas y otras a través de pequeñas y medianas empresas. Hay un debate ahorita nacional con el sector empresarial, porque el sector empresarial considera insuficiente el apoyo del gobierno federal, pero el presidente lo que ha dejado muy en claro es en que él va a hacer todo lo posible para estimular la economía sin endeudarse. Dos de las cuestiones que siempre el presidente ha atendido desde la campaña es ni va a crear nuevos impuestos en la primera parte de la administración, ni va a aumentar las tasas, ni va a endeudar al país. Ya hemos experimentado en México en otras ocasiones, sobre pretexto de este tipo de crisis, apoyos masivos que luego no llegan a los últimos destinatarios y que reconforman el plano económico para beneficio de muy pocos. Entonces, yo creo que el debate es válido, creo que la inquietud del sector empresarial también es válida y creo que sí se debe de apoyar a las empresas, al sector formal de la economía a través de diversos estímulos, pero el presidente tiene su postura, es muy clara, lo ha dicho de cara a la nación y creo que bueno, pues él es el programa de gobierno y es muy respetable. Creo que él es el líder máximo y tenemos que atender a las políticas económicas que está dictando. Rafa, tú que conoces tanto precisamente de economía, ¿cómo ves al país en unos meses, después de que superemos la parte más fuerte de la pandemia en cuanto a la salud? ¿Cómo ves a la economía? ¿Cómo le vamos a hacer los mexicanos para levantarnos de lo que viene, de lo que estamos viviendo ahorita? ¿Y qué se puede hacer desde el gobierno, pero qué se puede hacer también desde la parte empresarial? Veo un escenario ciertamente muy complicado en el que tristemente quienes más sufren pues son los que no tienen posibilidad o no tienen reservas para seguir operando por un determinado tiempo, los que se autoemplean, las empresas pequeñas y medianas, y los sectores de servicios que van a ser los más golpeados, la industria restaurantera, la industria de entretenimiento, y ¿qué te digo? Los vendedores ambulantes, los vendedores informales. Creo que ahora sí, sin exagerar, pues hay que apelar a la solidaridad de todos y tratar de enarbolar cadenas productivas, dándole trabajo en la medida de lo posible a todas estas personas, porque, porque sí la caída en el producto va a ser muy fuerte y porque la contracción económica, pues también, y levantarse de eso, pues yo creo que nos va a llevar por lo menos todo el próximo año. Entonces, sí son necesarios estímulos
a la economía, es necesario inyectar liquidez desde mi punto de vista en la economía, y es necesario tratar de preservar las fuentes de trabajo para el sector formal, que es el que finalmente contribuye al sostenimiento de los gastos públicos, ¿no? Entonces, sí veo, para ser sincero, un panorama muy difícil, más sin embargo, creo que México ha salido de este tipo de situaciones anteriormente. Sucedió en los sismos del 85, en otra medida en la crisis de pagos del 2008. Yo creo que esta es una de las crisis más fuertes ante las que nos hemos enfrentado. Primero está la salud de todos, primero está terminar con la cuestión esta sanitaria, como bien lo señalaste, pero después pues iba a haber que mucho trabajo, mucha solidaridad. Aquí nadie sale limpio, todos vamos a tener que poner algo, y lo importante va a ser con un esquema fiscal adecuado, reordenar, digamos, el ingreso para apoyar a los que menos tienen y para preservar las unidades económicas y las fuentes de empleo. La actuación de la Secretaría de Hacienda, ¿cómo la has visto? Precisamente ha sido una de las principales demandas de los empresarios, el pedir prórrogas en el tema del pago de impuestos, y en algunos casos no se ha podido lograr un acuerdo. ¿Cómo ves esta actuación? Ya hubo para las personas físicas, por ejemplo, el diferimiento en la presentación de la declaración del ejercicio a junio de este año. Yo creo que ya ha habido otros apoyos también en cuestión de aportaciones de seguridad social. Yo creo que también hay que ver la otra parte. Si se deja de recaudar, pues entonces el Estado no tiene recursos para apoyar a los que menos tienen y para financiar los programas del bienestar, que también es el eje de la política social de este gobierno. Entonces, pues yo creo que ahí sí hay que apelar al esfuerzo solidario de las empresas, sobre todo de las más grandes, de los grandes contribuyentes, para que junto con el Estado y no en conflicto con el Estado, pues tratar de que cada quien contribuya a poner su parte y sacar al país adelante. Así es. Ahora, como chihuahuense, hemos enfrentado acá algunas situaciones preocupantes o graves. Me refiero en particular al tema del pago del agua, el tratado del agua, que derivó en una situación que no habíamos visto como tal en Chihuahua, o por lo menos no en mucho tiempo, cuando los productores se levantan y empiezan a tomar camionetas y quemar camionetas de Conagua ante su enojo. Hubo irritación social, hubo mucha movilización, porque los productores pues están defendiendo finalmente su trabajo, sus cultivos, el ciclo agrícola, en fin. ¿Cómo ves tú desde allá donde estás, pero como chihuahuense, la situación que está ocurriendo con el agua? Por un lado hay quien dice que no es, el agua que se quiere llevar con agua no es para el pago del tratado con Estados Unidos, sino para trasladarla a Tamaulipas. Entonces, ¿cómo ves tú desde allá esta problemática? Bueno, yo ya me he manifestado en ocasiones anteriores. México, como tú sabes, tiene un tratado que data del 3 de febrero de 1944, en época del general Manuel Ávila Camacho, que tenía que ver con los límites y las aguas que eran, digamos, delimitaban la frontera entre México y los Estados Unidos, del río Bravo, del río Grande, aguas que bajan desde el río Colorado. Entonces hay una fórmula ahí de distribución de que Estados Unidos nos da agua y nosotros le regresamos agua. En el caso particular de Chihuahua, el tratado habla específicamente de que del agua que entra al río Conchos hay que pagar una tercera parte, devolver a Estados Unidos, quien después tiene otras obligaciones de retorno de líquido para México. Aquí el problema, yo creo, surgió, y lo he dicho reiteradamente, hay dos autoridades que tienen que ver con este tema. Una es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que surgió a finales del siglo XIX y que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la otra que es la autoridad que dicta la política de agua en el país, que es la Comisión Nacional del Agua. Aquí el problema surgió es que para regresar el agua a Estados Unidos se pretendió o se pretendía pagar con agua que estaba almacenada en la presa La Boquilla. El agua no es un derecho de todos, no quiere decir que el agua le pertenezca a alguien en particular, pero yo lo que sí creo es que la
Conagua ha sido muy poco clara en cuanto a su política de distribución y no ha considerado en forma abierta a todos los actores, particularmente a los productores chihuahuenses. Y a través de una serie de actos, desde mi punto de vista, equivocados, como fue tratar de abrir las compuertas en la noche para sacar agua y llevarla a través del cauce del Conchos a Estados Unidos, y lo hicieron en forma equivocada. En ningún lado del tratado dice que precisamente con agua de la boquilla se tenga que pagar a los Estados Unidos, por una No, de parte. hecho, Por otra nunca parte, se había hecho precisamente. nunca se había hecho, y por otra parte tampoco, todavía no es tiempo, digamos, para pagar en este momento. Hay otras consideraciones como que el agua se pierde en el trayecto, etcétera. Lo que ha faltado es claridad de la Conagua en cuanto a su política de distribución, porque es claro también, y ha habido expresiones por parte de los agricultores de Tamaulipas, que lo que se pretendía era que esa agua se llevara a Estados Ríos abajo, como en el caso de Nuevo León y Tamaulipas. Yo creo que se debe de dialogar con los productores chihuahuenses y se les debe garantizar el abasto para la consecución de su ciclo agrícola. Al final de cuentas, el agua es un insumo económico y es importantísimo para la economía local. 35,000 millones de pesos representan los cultivos que se ven beneficiados de esta agua, y creo que el agua existe ahorita, afortunadamente, se puede pagar la deuda con Estados Unidos y se puede hacer una distribución adecuada, pero considerando a todos los actores y no la forma en la que el agua se ha conducido. Todavía es hora que la directora de la Comisión Nacional del Agua no ha aparecido y que no ha, entiendo por ahí que ha habido algunas representaciones del gobierno federal hablando con los productores, pero yo creo que se tiene que hacer esto en un ejercicio democrático, escuchando a los productores chihuahuenses y garantizándoles el abasto para sus cosechas, ¿no? Sí, coincido definitivamente contigo. Hay otro tema que también pues ha generado mucha controversia en los últimos días, en los últimos 2 días aquí en el país, y fue esta declaración que hace el presidente de que no estuvo de acuerdo con el modito. Así dijo el presidente cuando Vidinvest y el Consejo Mexicano de Negocios anuncian un programa para créditos para pequeñas y medianas empresas hasta por 12,000 millones de dólares. ¿Cuál es tu opinión, primero, sobre este programa y después sobre la reacción del presidente? Para mí los programas de estímulo y crédito a las pequeñas y medianas empresas ahorita son muy positivos porque dinamizan la economía en el nivel bajo, ¿no? Sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Entiendo que era dinero del Banco Interamericano de Desarrollo y volvemos a lo mismo que platicamos ahorita. La preocupación del presidente, porque luego se tergiversa mucho la información y se mezclan mezquinamente intereses políticos que van más allá de buscar una solución a los problemas que estamos enfrentando. Más bien la preocupación del presidente, y así lo externó abiertamente, era que no se utilizara el aval del gobierno federal para garantizar el dinero que estaba dando el Banco Interamericano de Desarrollo, y dijo, bueno, pues que se le considere al gobierno y no se haga al gobierno al margen del gobierno. Entonces parece ser que hay viabilidad en canalizar estos recursos y que no se requiere del aval del gobierno federal, y el presidente ya dijo que siendo así, pues él estaría de acuerdo, ¿no? Entonces son recursos que entiendo van a venir del Banco Interamericano de Desarrollo y se van a canalizar a través se van a instrumentar formas de créditos para las empresas. Aquí, Adriana, sucede lo de siempre. Se anuncian muchos programas, pero el problema está en la instrumentación. ¿Cómo aterrizarlos? ¿Cómo hacer llegar efectivamente el dinero a la gente? Porque muchas veces se dice, sí, se van a dar miles de millones, y vemos que a nivel cancha, a nivel de los pequeños y medianos empresarios, pues nunca llega nada. Entonces, precisamente el gobierno federal lo que ha tratado de hacer es simplificar estos instrumentos, simplificar estas formas para que sí le llegue efectivamente el dinero a la gente y la gente se pueda ver beneficiada en forma inmediata, ¿no? Entonces, yo creo que fue eso por lo que dijo el modito, y dijo que el gobierno federal no estaba de florero a las muy particulares formas del presidente, pero yo considero que válida su preocupación y sigue
siendo muy congruente con lo que siempre he dicho. No quiere endeudar al país, porque al final de cuentas cargamos con un lastre muy pesado de la deuda desde hace muchos años, y tampoco quiere aumentar impuestos. Esto, pues habrá que ver si alcanza también, porque pues llega un momento en que la realidad nos supera, pero ya el presidente dijo que por lo menos le va a hacer la lucha y va a hacer todo lo posible para que a través de planes de austeridad, a través de planes de estímulo, tratar de lograr salir de este atolladero sin incrementar la deuda. Porque ahorita que dices también, habrá que ver hasta dónde alcanza, porque la realidad pues no llega. ¿Qué va a pasar cuando suba el precio del petróleo y pues haya que subir nuevamente el precio de las gasolinas? El presidente ha sido muy enfático en decir que no va a aumentar el precio de la gasolina, pero es una realidad global. ¿Qué va a pasar ese día? Mira, es una paradoja, te voy a decir por qué. Porque ahorita los consumidores, sobre todo los de las entidades fronterizas, se están viendo beneficiadas con la baja de la gasolina porque bajó el precio del hidrocarburo en general. Entonces también pues, baja el producto de la refinación. Y ahora, como se permite la importación de gasolina también en una parte de Estados Unidos, de otros países, principalmente Estados Unidos, pues se han visto, no sé, nos hemos visto beneficiados con la baja en el precio. Pero, ¿qué sucede? Pues ahorita, por muy bajo que esté el precio, pues todo está parado y no, pues poco podemos aprovecharlo, ¿no? Al país como país, lo que le conviene es que el precio se estabilice para que Petróleos Mexicanos tenga mejores ingresos. Entonces, en ese sentido, cuando el precio suba, pues ya dejará de ser, volverá a subir el precio de la gasolina. Lo que el presidente ha dicho, y creo que es muy válido, es que contrario a otros gobiernos, cuando bajaba el precio del hidrocarburo, no bajaba el precio de la gasolina porque inmediatamente aumentaban el impuesto especial sobre producción y servicios. En este caso, él ha sido muy fiel a sus convicciones y no ha aumentado el impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, yo creo que va a volver a subir el precio, va a subir el precio de las gasolinas, y cuando se incremente la demanda, pues por cuestiones naturales, cuando se abran las economías, que esperamos sea muy pronto, porque eso que va a decir que estamos en proceso de superar la crisis sanitaria, pues volverá a subir el precio. Y yo creo que al final, pues será beneficioso para todos el que llegue el precio, si no a los niveles que estaba antes, pues a precios más razonables que permitan que se le retribuya bien a México por sus actividades de exploración y extracción y de refinación. Claro. Hay también un bloque de gobernadores, sobre todo del norte del país, que se dice que se andan reuniendo, que andan formando este bloque para pues hablar del pacto fiscal, no sé si retirarse o que se redistribuya el recurso o buscar una situación, una condición diferente para los estados del norte. ¿Cómo ves tú esta unión de los gobernadores, esta solicitud que están haciendo, lo que pretenden? ¿Es posible? ¿Cómo lo ves? Mira, vi inclusive que se reunieron por ahí algunos exgobernadores de Chihuahua haciéndole una petición a la federación en cuanto a mayores recursos y haciendo alusión también a los convenios de coordinación fiscal. La coordinación fiscal es un instrumento a través del cual se pone como eje recaudatorio a la federación, que recauda casi el 80% del total de las contribuciones, y regresa a los estados y a los municipios a través de participaciones y de aportaciones ese dinero. Las aportaciones están etiquetadas, las participaciones son fondos de los cuales los presidentes municipales y los gobernadores pueden disponer pues, con mayor flexibilidad. A mí lo que no me parece correcto son los tiempos. O sea, esta crisis es inédita. En México difícilmente recuerdo yo, por lo menos, tengo 56 años, haber enfrentado una situación de esta naturaleza. Y me parece hasta cierto punto oportunista ahorita las quejas porque hay diferencias en cuanto a la forma en la que la federación está utilizando los recursos para hacer frente a la crisis. Entonces, yo creo que es muy válido siempre revisar los
los convenios de coordinación fiscal. Los propios convenios establecen mecanismos para su revisión a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se pueden interponer controversias constitucionales, pero creo que hay que preservar siempre la institucionalidad y no como se ha hecho, en el que se han como sembrado visos de rebelión, diciendo hasta diciendo que algunas entidades se quieren separar porque no están de acuerdo en la forma en la que están utilizando los recursos. Yo creo que eso es muy desatinado y desafortunado. El país es uno solo, el país tiene una identidad propia, es la suave patria, México es grande y no tenemos por qué estar con ideas separatistas, porque empiezan por ahí, por el lado del dinero, ¿no? Entonces creo que tuve oportunidad de leer la carta de los exgobernadores chihuahuenses. Creo que es muy válido el reclamo a una revisión, y creo que Chihuahua es un estado que siempre ha aportado bastante a la federación y merece también ser retribuido en una fórmula justa y equilibrada. Pero creo que ahorita lo más importante es superar esta crisis y luego ya después, en forma serena y con calma, revisar todos estos convenios de coordinación fiscal y todo este pacto federal de distribución de recursos. Por supuesto. Bueno, finalmente nos queda ya muy poquito tiempo, Rafa. Finalmente preguntarte tu opinión sobre el gobierno que estamos teniendo en Chihuahua en estos momentos, la actuación del gobernador Javier Corral. Pues mira, yo soy respetuoso de las gestiones, sin embargo creo que queda de ver mucho en el lado del crecimiento económico. Creo que se ha pasado el tiempo y Chihuahua es un estado que no se ve que haya crecido económicamente, y no solo en este sexenio. No voy a hablar del anterior, que estuvo plagado de corrupción, o el antepasado, que tuvo que enfrentar otro tipo de problemáticas, pero la verdad es que la inversión pública en Chihuahua ha venido decayendo constantemente. Ha habido un deterioro persistente de los activos públicos y creo que se han desperdiciado las oportunidades para aprovechar los talentos de la entidad y para promover más industria, promover más servicios, promover más comercio y hacer que Chihuahua vuelva a tener un papel relevante en la economía nacional. Creo que queda de ver mucho en el aspecto económico y no me meto ya en otros campos. Sé que desafortunadamente es una de las entidades más endeudadas del país. Se toleraron muchos abusos en el pasado, pero creo que la gente ahorita lo que quiere es ordenar las cosas, ver para adelante y buscar oportunidades de progreso y de desarrollo. Desafortunadamente, pues estamos ahorita enfrentando esta situación, pero de las crisis vienen las oportunidades y creo que hay que ver cuáles son las fortalezas del Estado y cómo tratar de emplear a la mayor parte de los chihuahuenses con empleos de calidad, no solo emplearlos por emplearlos, porque eso después es contraproducente, y tratar de volver a insertar a Chihuahua en la ruta del crecimiento y del progreso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafa, por permitirnos platicar contigo, por conocer estos temas que te digo, de pronto son complicados para la generalidad de los ciudadanos y que necesitamos que nos los expliquen un poquito más a fondo. Gracias y ojalá podamos hacer este ejercicio más seguido. Pues yo encantado, espero haber respondido a lo que me cuestionas, y muchas gracias a ti por ser tan buena interlocutora. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, pues gracias a quienes nos siguen. Es Rafa Espino, como le decía, es consejero independiente de Pemex y nos da esta interesante explicación. Muchas gracias.